Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Tomás Malaponte, como bien mencionaban, y voy a presentar a quien tengo aquí a mi izquierda, que es la doctora María Jimena Monsalve. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales y doctorada en la USAL. Se desempeña desde el año 2015 como jueza nacional de ejecución penal. Es presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal desde el año 2019 y vicepresidenta segunda de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Se desempeña como docente de grado y posgrado en distintas casas de estudio. Es autora de varias obras relacionadas a la ejecución de la pena, las medidas alternativas, temas de género, salud mental, justicia terapéutica y justicia restaurativa. Colabora con el programa Justicia y Género que lleva adelante la OEA-CICAD. Además, es capacitadora de OEA-CICAD para el programa Case Care Manager. Lleva adelante desde el año 2018 también en Argentina el programa piloto de Tribunal de Tratamiento de Drogas para personas que cometen delitos relacionados con el consumo problemático. Bueno, buenos días, buenos frescos días. Gracias a todos por estar aquí, por reunirnos en por este lindo motivo, por esta linda razón, porque poder reunirnos para hablar sobre el consumo problemático y sobre las dificultades que eso nos causa es algo siempre positivo, poder poner en palabras y poder reflexionar acerca de esta problemática, que es una problemática social. Y en mi caso en particular, la verdad es que venir acá a la ciudad de Rosario a compartir esta actividad, gracias bueno, a Tomás que hizo de enlace, al padre Fabián Belay, al padre Fernando, que está acá sentado también, para mí la verdad es que es una alegría muy grande. Bueno, la verdad es que enfocar de qué se tratan estos tribunales de tratamiento de drogas, eh, vamos a ir a medida que avance esta presentación, vamos a ir entendiendo un poco más. Yo les pido que me interrumpan, que me pregunten, yo no tengo problema, pero me gustaría que no se queden con ningún concepto confuso u oscuro. Pregúntenme lo que quieran, levantan la mano, hagamos de esto una charla dinámica. Es lunes, estamos todos un poco cansados, así que arranquemos con algo un poco más dinámico, que no sea aburrido para ustedes. Yo me voy a parar un rato, después capaz que me siento o me canse, pero bueno, me parece más dinámico. Bueno, como sabrán, yo desde el año, como dijo Tommy, desde el año 2015 soy jueza nacional de ejecución penal, pero hace 32 años que trabajo en el sistema de justicia penal. De esos 30 y pico de años, pasé casi 20 en la Cámara Federal de Casación Penal. Así que mi formación fue bastante amplia, sobre todo relacionada no solo con los delitos federales, sino también con los delitos comunes y con los delitos cometidos por personas menores de edad. Razón por la que el panorama en mi cabeza era bastante amplio cuando asumí en esta función de jueza de ejecución penal. Y una de las cuestiones que nos planteamos al iniciar el trabajo en el juzgado tuvo que ver con buscar un poco más de efectividad en las intervenciones que el sistema de justicia penal llevaba adelante. Nosotros tenemos que pensar que el servicio de justicia es un servicio a la comunidad y que las acciones que nosotros tenemos que llevar adelante tienen que ser acciones que tengan una efectividad y que puedan conmover realmente lo que sucede en nuestra comunidad en un momento determinado y por distintas razones que pueden tener distintos orígenes. A su vez sabemos que el delito es un fenómeno multicausal y el consumo problemático es un fenómeno multicausal. Nada de estas problemáticas, ninguna es lineal. Aparecen factores que tienen que ver con la historia de la persona, aparecen factores que están relacionados con distintas condiciones de vulnerabilidad, con dolores que sufrimos a lo largo de nuestra vida, con angustias, con el consumo
Cuando es problemático, descartamos en principio el concepto de consumo recreativo, ¿no? Es problemático porque me trae problemas con mi familia, me trae problemas con la justicia, me trae problemas con mi vecino, me trae problemas. Y eso también está relacionado con algo que es un dolor, un sentimiento de no poder soportar que me esté pasando determinada cosa. Y ese dolor es el que hace que la sustancia vaya ocupando, ¿no?, cada vez más espacio y más tiempo porque momentáneamente satisface ese dolor o esa situación que yo estoy viviendo. Por supuesto que todos los seres humanos tenemos ese tipo vivimos situaciones de dolor con distinto nivel de intensidad. Lo que pasa es que es cierto, hay determinadas personas o en determinadas historias hay acceso a otro tipo de consumo que hasta es incluso consumo permitido. Yo digo, bueno, según las estadísticas de Cedronar, el consumo que más se intensificó en los últimos años con exclusión de que bajó la edad de comienzo de consumo, o sea, cada vez los adolescentes y los niños consumen más a edad más temprana, la segunda franja que más ha intensificado el consumo son las mujeres de mi edad, las mujeres de entre 45 y 55 años, que muchas te dicen, me tomo el clona porque estoy angustiada, porque, bueno, eso es todo consumo eh, que es legal, que está permitido, que está prescripto y que también tiene que ver con atravesar un dolor o algo que no me banco, por decirlo de otra forma. Bueno, la cuestión es que el consumo arrima a ciertas personas a cometer delitos. ¿Por qué? Porque necesito plata para consumir o porque estoy en consumo y determinada sustancia, que es la que nosotros vamos a llamar a partir de ahora sustancia de impacto, esa sustancia genera que yo esté más violenta o que yo tenga, transgreda más fácilmente o, qué sé yo, me para la policía en la calle y estoy en consumo y me resisto y tengo mis casitos de resistencia a la autoridad porque estaba en consumo en la vía pública y no acató la orden de la persona que estaba en ese momento ejerciendo el poder de policía. Entonces, en esta situación, ¿cómo juega lo que hace la justicia con estos casos? Yo lo que tenía en el juzgado eran muchos casos de incumplimientos de medidas alternativas al encarcelamiento, en los cuales la razón del incumplimiento tenía que ver con el consumo. A una persona que está en consumo, yo hay ciertas cosas que no le debería pedir, porque si yo a la persona que sé que está en consumo, con un consumo profundo, le pido que haga tareas comunitarias, que acuda X cantidad de días en determinados horarios y que trabaje para la comunidad, yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que es al revés. La comunidad tiene que trabajar para que esa persona pueda salir adelante, pueda dejar ese consumo y pueda dejar de transgredir las normas de convivencia que todos tenemos que acatar. Que, por supuesto, nadie va a justificar ningún comportamiento delictivo, no ese es el propósito de esto que vamos a analizar hoy, sino es entender que uno tiene formas de intervenir y de aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad desafortunada, ¿no? Porque la persona llega al servicio de justicia penal eh, con una situación a veces muy complicada, pero bueno, la justicia puede aprovechar y la salud puede aprovechar esta oportunidad para hacer algo diferente que no tenga que ver con empujar a esa persona al incumplimiento. Porque si yo le sigo pidiendo que haga cosas que no va a poder hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Y la medida alternativa se va a terminar. Le tengo que decir, bueno, hasta acá llegamos, ninguna suspensión de juicio de prueba, ninguna condena en suspenso, usted tiene que cumplir pena de prisión o ir a juicio. Bueno, a partir de ahí aparece la corriente, esperen un poco, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Aparece la corriente filosófico-jurídica de la que vamos a hablar un poco hoy, que es la justicia terapéutica. ¿Qué es la justicia terapéutica? Ustedes habrán escuchado hablar
a lo mejor de la justicia restaurativa que la imaginamos como ese triángulo en el que está la víctima, el victimario y la comunidad. Bueno, cuando hablamos de justicia terapéutica no hablamos de lo mismo que significa la justicia restaurativa. Es otra corriente filosófico-jurídica que lo que hace es pensar cómo los operadores de justicia podemos cambiar nuestras prácticas para generar el bienestar de los que pasan por el servicio de justicia. Yo puedo ser una muy buena jueza y aplicar la ley y voy a estar haciendo lo correcto, ¿no? Nadie me va a venir a buscar a mí porque no haya, porque haya aplicado la ley. El asunto es, siempre que yo aplico la ley, estoy pensando en las consecuencias que van a atravesar los destinatarios del sistema. ¿Cómo puedo hacer yo para que esas acciones generen bienestar? Y estoy hablando de todos, no solamente de quien comete el delito, estoy hablando también de las víctimas, porque la justicia terapéutica abarca a todas las personas que están vinculadas al proceso. Entonces la justicia terapéutica como objeto de estudio va a tener, ¿qué cosa? Las buenas prácticas o las prácticas que puedan servir para generar un mejor desempeño de los operadores. Cuando yo hablo de operadores judiciales me refiero a todos. Me refiero a los fiscales, me refiero a los defensores, me refiero a las personas que trabajan como mal llamadas auxiliares de la justicia, las ciencias de la conducta, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, que no son auxiliares. Porque si el sistema penal lo que busca, en definitiva, es cambiar un comportamiento, las ciencias de la conducta son centrales. Yo siempre digo que los que estamos formados en el derecho somos medio cuadrados. Todo lo queremos meter en una norma, ¿no? Y la realidad es que acá poder generar o motivar a modificar comportamientos tiene que ver con aprender sobre las ciencias de la conducta, que no deben ser llamadas auxiliares. Van a ver que en nuestro programa las ciencias de la conducta van a tener un lugar central y yo tuve que aprender también a trabajar horizontalmente con las ciencias de la conducta. Son tan importantes como el rol de la ley. Si no, no vamos a poder modificar nada. Bueno, la justicia terapéutica nos recomienda trabajar con ciertas reglas. Esas reglas, para mí, o en general, casi todos los autores que abordan el tema, son llamadas buenas prácticas. ¿Cuáles serían las buenas prácticas? ¿O qué tendríamos que hacer para ser operadores del sistema de justicia en clave de justicia terapéutica? Bueno, primero, yo descarté la palabra empatía. Verán que todos dicen mayor empatía. Empatía es, bueno, entiendo tu problema, me parece, te comprendo, te hago una palmadita, todo, me estás con mucho trabajo. Qué barbaridad. Bueno, para mí el reconocimiento del otro es mucho más poderoso que la empatía, porque el reconocimiento del otro significa que yo, como jueza, voy a poder establecer un contacto o un vínculo con la persona, un vínculo genuino, y le voy a tener que transmitir a esa persona que a mí esa persona me importa, que conozco qué es lo que le pasó, que entiendo cuáles son sus dificultades, que conozco qué le gusta y qué no le gusta hacer en su vida, o cuál es su comida preferida. Eso es mucho más que ser empático y decir, yo entiendo tu problema de consumo, qué pena. Bueno, no, es involucrarse. Hay que involucrarse y trabajar las emociones, porque acá están en juego las emociones. Cuando hay consumo problemático, están en juego las emociones. Mayor flexibilidad e interés de las autoridades dentro del procedimiento. La integración de servicios y programas dentro del proceso. Esto es fundamental. Cuando nosotros hablemos de estos programas, en este caso, la expresión de la justicia terapéutica va a ser los programas que se llaman tribunales de tratamiento de drogas. Lo que va a ocurrir es que todos los servicios que se requieran para abordar el caso van a estar adentro del programa.
La persona no va a andar por ventanillas haciendo cosas, buscando papelitos, consiguiendo turnos, yendo por sus propios medios. No, los servicios van a estar incorporados en el programa. Lo único que la persona va a tener que hacer en principio es acudir para las audiencias que hacemos en el marco del programa. Y allí va a haber representantes de cada organismo que necesitemos para abordar ese caso. La intervención judicial continua mediante supervisión directa e inmediata. Esto es importantísimo. Nosotros vamos a tener una continuidad, nos vamos a estar viendo cada 2 semanas, mensualmente, a medida que las cosas van mejorando, capaz que una vez por mes o cada 2 meses, pero va a haber una cotidianeidad de trato. El esfuerzo multidisciplinario e interdisciplinario del que hablaba recién. Nosotros vamos a trabajar con psicólogos, con trabajadores sociales, tenemos incorporados al equipo de nuestro equipo interdisciplinario de ejecución, 2 médicas, tenemos una psiquiatra. Entonces, nosotros trabajamos con las otras ciencias de la conducta dentro del modelo de Tribunal de Tratamiento de Drogas. Colaboración de la sociedad, del tercer sector y de los grupos comunitarios. Y acá viene la parte más importante, creo yo, de todo el camino que vamos a transitar. Si yo me siento en mi escritorio y doy órdenes y digo, vaya tratamiento, usted que está de buen humor, vaya tratamiento. Ahora, claro, ni loco, pero a mí no me lo vas a decir, porque lo dijo la jueza. ¿No es cierto? Claro. Entonces, si yo escribo en un papel, anda a tratamiento, y a vos no se te da la gana, o no consideras que es un problema el consumo, ¿va a cambiar algo en el sistema? No. Yo puedo creer que tengo el poder de la ley, pero es un poder vacío si no hay otras personas que estén involucradas en esto, que puedan materializar ese deseo. Si no existieran los centros de tratamiento, los abordajes comunitarios, los operadores que trabajan por y para neutralizar el consumo, los lugares que reciben gente residencial, que necesitan dispositivos residenciales, algunas personas, otras necesitan el modelo hospital de día, otros hospital de mediodía, pero es fundamental comprender que si no hay compromiso de la comunidad, no hay tratamiento posible. Y por más que yo escriba, ordene, entonces no nos mintamos a nosotros mismos, sobre todo los que somos operadores de justicia, y que porque nosotros lo decimos va a pasar. Si vos no querés ir, no vas a ir, porque no es el momento en que podés hacerlo, porque es algo que tiene que ver con tu trabajo interno, no tiene que ver con lo que la justicia haga, aunque después te tengas que hacer cargo de las consecuencias. No funciona así el problema de consumo, pensando en las consecuencias. Nadie puede pensar tan claramente en las consecuencias. La preferencia por medidas de socialización por sobre medidas represivas, pues sabemos que la clave es lograr acompañar que la persona deje el consumo. Bueno, en los modelos tradicionales, un modelo tradicional de sistema de justicia, ustedes van a ver que se comete un hecho delictivo, hay un juicio, se genera una sanción. La palabra control está presente, controlemos, a ver qué está haciendo, que venga, que vaya, control, fracaso. Esto era lo que me pasaba a mí cuando empecé a trabajar. Veía que pasaba esto. Cuando nosotros nos movemos hacia el modelo que en general ustedes lo van a encontrar eh, más masivamente o internacionalmente, porque esto no es que lo inventamos nosotros acá en la Argentina, o sea, se hace en muchos otros países del mundo, después si tenemos tiempo les cuento más, pero se llaman tribunales especializados o Problem Solving Courts. ¿Qué abordan estas Problem Solving Courts? Por ejemplo, problemas o causas con adolescentes. Los famosos tribunales de salud mental, que son tan interesantes porque ustedes saben que el sistema de justicia regular con la salud mental tampoco se lleva muy bien. Y hay tribunales especializados en salud mental que funcionan, pero espectacularmente bien. Tribunales de problemas
para mujeres, delitos que cometen mujeres, que tienen una problemática diferenciada, porque tienen hijos, tareas de cuidado. Bueno, yo vi ahora recientemente, hace poquito, 3 modelos distintos de funcionamiento de tribunales para mujeres que sustituyen la sentencia a prisión en el Reino Unido. Las mujeres no van a prisión, tienen que sumarse a un programa de estas características para evitar que los niños queden en manos de cualquiera. Bueno, por supuesto que hay supervisión, hay ayuda, acompañamiento y control, pero son iniciativas muy importantes para justamente no transmitir sí, el principio de no trascendencia de la pena hacia terceros inocentes como pueden ser los niños, ¿no? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es trabajar con un hecho, pero vamos a trabajar con la causa del hecho, la causa subyacente y el contexto. ¿En qué contexto se suscitó? La intervención interdisciplinaria va a ser el eje de trabajo. Vamos a generar lo que se llaman pequeños contratos conductuales. Yo no le voy a decir a una persona que de acá a 3 años tiene que hacer 900 horas de trabajo comunitario. Yo le voy a decir, de acá a 2 semanas construimos este objetivo, que es, por ejemplo, ir al tratamiento todos los días. O no pasar por determinados lugares. O no reunirme con determinadas personas. Lo que vamos pudiendo construir a medida que vamos avanzando en la posibilidad de la adherencia al tratamiento. Entonces no va a haber una regla general a largo plazo en donde a la gente la situación de vida le cambia, porque de acá a 3 años, imagínense todas las cosas que le pueden pasar a uno en 3 años. No, vamos a construir los pequeños contratos conductuales de acá a la próxima vez que nos veamos. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a generar? El autogobierno, que para mí es un negocio 100%. El Estado no puede controlar todo lo que hacen las personas que alguna vez infringieron la ley, pero sí puede colaborar con generar un autogobierno responsable. Y si nosotros pactamos qué es lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas, en los próximos meses, y hay un compromiso mutuo en donde la voluntad de la persona está comprometida en esa decisión, entonces hay mucha mayor probabilidad de que se genere lo que se llama autogobierno, responsabilidad. Entonces, este tipo de programas lo que hacen es reparar, integrar, acompañar y construir comunidad. Bueno, entonces el fracaso, me pregunto yo, ¿es del justiciable o es del sistema de justicia que pide cosas que no son, no son posibles de cumplir y que van a conducir inexorablemente al fracaso, ¿no? Bueno, para poder aplicar estos programas, lo que tenemos que saber, por ejemplo, es quiénes son los clientes del sistema penal. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encontramos en las personas que llegan al sistema penal? Y acá, bueno, yo acá tomé un dato que es de uno de los pocos estudios que hay. No hay muchos estudios que midan estas cuestiones. Este es un estudio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero que se hizo con una comparación en 2 oportunidades. Es un estudio comparativo con 10 años de diferencia. Este es el último, que es de 2020. Pero acá vamos a ver siempre los mismos denominadores. Uno de los que a mí más me alarma, por ejemplo, es que el 32,6% reconoció haber consumido drogas o alcohol dentro de las 6 horas previas a cometer delito. Este estudio se hizo sobre 1.200 casos de personas privadas de libertad, o sea que la muestra es una muestra bastante representativa, les diría. Y después viene la violencia, los amigos que delinquen, los familiares en prisión, la presencia de bandas delictivas en el barrio, la desvinculación del hogar a edad temprana, llevar un arma. El 56,6% entendió poco y nada de lo que ocurría en el proceso judicial. Es interesante ese dato, ¿no? Se ve que no hablamos muy claro. Nadie entiende nada. Y además, la tasa de encarcelamiento que, esto es facto, ¿no? Es un dato objetivo. Las políticas criminales fracasaron porque
Fíjense que en 2001 teníamos una tasa de 110 personas presas cada 100.000 habitantes y a 2023 tenemos 240. Y si tomamos las personas que están alojadas en lugares que no son prisiones, o sea, que no están preparados para recibir personas detenidas, comisarías, destacamentos de gendarmería o de las fuerzas de seguridad, 268 es la tasa. O sea que lo que hicimos hasta ahora no sirvió. Perdón, es un dato objetivo, no lo que lo diga yo. Bueno, ya hablamos de los errores de identificación del sistema, así que no me voy a detener acá, pero la realidad es que tenemos que identificar mejor qué es lo que podemos hacer. Y a partir de ahí, en el año 2018, después de trabajar en esto 2 años, logramos implementar este programa piloto, que es un programa piloto basado en los principios de justicia terapéutica para tratar en forma integral a las personas que cometen delito asociado al consumo problemático. Esta resolución está publicada en el Boletín Oficial del 18 de octubre de 2018 y fue la que nos rigió hasta el 25 de abril de este año, que ahora les voy a contar qué pasó en la diapositiva que viene. ¿Cuál era el objetivo del programa o el objeto? Propiciar la identificación temprana de los consumidores de estupefacientes y ofrecer acceso inmediato a un tratamiento bajo la supervisión de un juez, que el juez tiene que hacer un poco más, porque es un juez como agente terapéutico y comprometido en la búsqueda de una solución al conflicto subyacente. En la foto anterior, esperen que vuelvo para atrás, ese es el día que hicimos el lanzamiento del programa en 2018. Hicimos una simulación de audiencia para ver si la gente entendía un poco, porque parecía que hablábamos en otro idioma, ¿no? Nadie entendía lo que íbamos a hacer. Entonces hicimos una simulación de audiencia cuando empezamos. Este es el equipo actual que trabaja en el programa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nosotros recabamos 6 años de evidencia. Esa evidencia nos arrojó resultados no positivos, positivísimos. Yo tengo que decir, lo puedo decir sin ningún pelo en la lengua, que nosotros cada 6 meses pedimos informe de reincidencia a las personas que pasaron el programa y la reincidencia de nuestro programa es 0. O sea, es 0. Es un dato, ¿no? Claro que es un dato. A partir de eso, volcamos en un nuevo protocolo todo lo que aprendimos con el programa durante 6 años, porque tuvimos que hacer ajustes. Un programa piloto permite eso también, poder ir mejorando, pensando qué prácticas eran las que nosotros veíamos más efectivas, qué criterios de elegibilidad, qué personas tenían que entrar al programa y qué casos podíamos trabajar también bajo el paradigma de justicia terapéutica, pero sin una supervisión tan intensa. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se juegan, pero lo que ocurrió es que pudimos volcar todo esto en un protocolo nuevo y esta vez, por resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia de la Nación, la número 1/25, el programa hoy es una política pública para todo el país, que recién empieza, por supuesto, dentro de lo que se llama el Plan de Fortalecimiento a las Provincias. La idea de ambos ministros, que ya cada uno dirá lo que tenga que decir oportunamente, no es esa mi función, pero la idea es que se puedan comenzar nuevas pruebas pilotos en distintos lugares, en distintas provincias, y que haya capacitación, sensibilización, hay que capacitar a los operadores. Yo ahora voy a explicar un poco más cómo funciona. ¿Qué era esto, Mi? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Bueno, y el objetivo es ofrecer también un tratamiento integral y voluntario de consumo, tratamiento integral y voluntario del consumo de drogas supervisado. Fíjense que los lenguajes cambian, que esto es algo que debemos superar. Nosotros no usamos más la palabra ni adicción ni drogas. Nosotros usamos la palabra consumo de sustancias, porque ahí entra el alcohol, entran las sustancias lícitas, pero bueno,
es muy difícil lograr que todo sea perfecto, así que no nos importa que diga drogas, seguiremos diciendo sustancias. Supervisado judicialmente con el objeto de reducir la reiteración delictiva, contribuyendo a mejorar los niveles de seguridad pública y promoviendo la salud integral del individuo. La palabra salud y salud integral es muy importante, porque esto significa que finalmente se comprendió que el consumo problemático es un problema de salud mental, que es fundamental. Bueno, ¿quiénes intervienen? En el esquema nuestro, que es de la Justicia Nacional, para que esto es para que lo miren a modo de ejemplo, pero lo trasladen a las autoridades que intervendrían en un modelo local, ¿no? Intervienen los dos ministerios públicos porque forma parte del proceso, pero es un momento no adversarial del proceso, pero van a estar el fiscal y la defensa. Ahora yo les voy a contar un poco más. El Ministerio de Justicia, que va a ser el órgano que nos va a reunir y sobre todo que va a coordinar lo que se llaman las comisiones de seguimiento. Nosotros necesitamos generar evidencia, ¿no es cierto? Necesitamos comprobar que esto sirve. ¿Para qué? Para que se pueda extender y para poder seguir realizando estas prácticas. Esto es una forma seria de hacer las cosas. Entonces, para ello tenemos una comisión de seguimiento en donde nosotros periódicamente nos reunimos y revisamos qué cosas necesitamos, si hay algo que esté flojo, si hay algún organismo que tiene mayor dificultad para poder participar de los que son convocados, o para destrabar alguna situación, porque nosotros trabajamos con todos los programas de integración social, trabajamos con todos los dispositivos conveniados de Cedronar. Cedronar, Ministerio de Salud ahora. Ustedes saben que en las épocas anteriores dependía de jefatura de gabinete. Ahora depende del Ministerio de Salud. Así que, bueno, tiene mucho más lógica desde esa perspectiva. Y después, bueno, el juzgado, o sea, un juzgado que puede ser cualquiera, juzgado que tiene una carga laboral regular, ¿no? Yo en mi juzgado tengo 4.000 causas, 1.000 detenidos, 3.000 causas de medidas alternativas que controlo, más el programa que lo llevamos adelante los jueves. Equipo interdisciplinario, tenemos un equipo interdisciplinario en ejecución penal que está integrado por 4 trabajadores sociales, 2 psicólogos, 2 psiquiatras y 2 médicos. Ese equipo es para todos los juzgados, para todos los casos, pero hace un trabajo en el programa que ahora yo les voy a contar también, y la Dirección de Control, Asistencia y Ejecución Penal, que es lo que era antiguamente el viejo patronato, que cada modelo provincial tienen distintos nombres, algunos se siguen llamando patronatos, otros no. El nombre patronato no va con la palabra autogobierno, ¿no? Viene de padre, de bien, modelo bien paternalista. De hecho, la dirección de control, nos reímos con la doctora Virginia Barreiro, que es la directora de la oficina, porque siempre decimos que control y asistencia son 2 palabras que no deberían estar en el nombre. Em, la verdad es que cuando vemos que las intervenciones que tienen por objeto que las personas realmente generen el autogobierno, cuando vemos lo positivas que son, cada vez estamos más enemistadas con la palabra controlar, ¿no? En la sensación de control lo que hace, permítanme esta reflexión, a veces la persona cree que se porta bien porque está siendo controlado. Y en algún momento ese control estatal cesa. Entonces, el asunto es, no transgredo, no porque me están controlando, no transgredo porque no quiero, porque no es la forma de vida que quiero elegir, porque no es el modo de convivir pacíficamente, porque estoy arrepentido, porque quiero reparar, por otras cosas que son mucho más valiosas desde el punto de vista del pro homine, de poner a la persona como centro del sistema. Bueno, no, por atrás. No, ahí va. Los 3 objetivos del programa, esto no se modificó, siguen siendo los mismos. Reducir el consumo, el más importante. Fíjense que digo reducir, no digo eliminar. A veces se puede eliminar. A veces hay que sacar la sustancia de impacto primero. Hay que ir progresando. O sea, para nosotros, reducir el consumo ya es un logro de la persona, porque no se pueden a veces hacer las cosas de un día para el otro. O sea, el programa no es abstencionista. No es esa la modalidad con la que trabaja.
El segundo objetivo es reducir la recaída en el delito, es trabajar todos los factores de riesgo que hacen que las personas vuelvan a cometer delito. Entonces lo hablamos, lo trabajamos en las audiencias, en la realidad de vida de esa persona, ¿no? Dónde vive, con quién está, con quién pasa su día, cuáles son sus actividades. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no vuelvas a pasar por esto? Y por último, lograr la integración social. Fíjense que acá no está ni el rehabilitar, ni el resocializar, ni el renacer, ni porque eso ya es lenguaje viejo para el mundo. Solamente acá en Argentina seguimos hablando de esas palabras. Ya nadie más utiliza ese lenguaje, porque nadie rehace nada. La gente transcurre su vida con su mochilita, con su historia de vida, como va pudiendo, y va logrando dejar atrás cosas que quiere dejar atrás, y este programa tiene una mirada prospectiva. No estamos hablando todo el día de lo que hiciste, por qué lo hiciste, te recuerdo todo el día que lo hiciste, y no, hay que mirar al futuro. ¿Cómo yo puedo transformar? ¿Quiere decir algo? Dígalo. ¿Qué opina? Yo le pregunto a la gente. ¿Qué opina? Usted que está, sí, que me hace así con la cabeza, que me da ánimo. Sí, los hogares de Cristo es el lema. Hay una canción, La vida como viene. Es que es la vida como viene. No es la vida como yo quiero que viva la gente. O como yo, como jueza, digo, esta es mi normalidad. Yo me levanto así, hago así, yo fui a la facultad, ahora tengo mi profesión. Mi normalidad no es la normalidad del resto. Yo no puedo imponerle a los demás mi normalidad. Yo tengo que, lo único que yo puedo hacer es motivar y generar a que las personas puedan entender que tenemos que vivir pacíficamente, que no tenemos que lastimar al otro, que somos todos valiosos, aunque nos la hayamos mandado, y que todos tenemos posibilidad de reivindicar eso. Eso es fundamental, pero levantar el dedo y decirle, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste cada 10 minutos y el sistema que esté todo el día recordándote, no sacándote del lugar de haber cometido delito, de delincuente. No se olviden que el que delinque no deja de ser ciudadano, ¿eh? No deja de tener sus obligaciones de ciudadanía, aunque se la hayan mandado. Bueno, los casos. Bueno, yo quiero que acá vean, este es un resumen bastante corto de otras derivaciones que van haciendo los casos. Lo importante es que nosotros en el juzgado, con una pandemia en el medio, ¿no? Por supuesto, identificamos 397 casos para hacer una intervención o una supervisión especializada. Y de esos 397 casos, empieza un camino que va a definir qué casos podemos trabajar con los mismos principios, pero sin una supervisión intensa adentro del programa semanal, bisemanal, etcétera, y qué casos sí necesitan de esa supervisión intensa. Y ahí entra el rol de la defensa. La defensa, de esos 397, nosotros pudimos reconducir en tratamientos, personas que tal vez ya estaban en tratamiento y las podemos ver por otra vía. Nos encontramos en una audiencia común, simple, en el juzgado, sin la intervención tan intensa. De esos 397, 239 pasaron a consideración de la defensa, 110 evaluados en el primer tamizaje, 78 pasaron a la segunda evaluación y 61 terminaron incorporados a esta supervisión intensa, que de estos 61 son los que estamos en cero reincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrar con esto? Primero, que hay una voluntad de identificación de personas que están con problemas de consumo en distintos niveles. Segundo, que cada persona va a poder afrontar diferente esta intervención desde la mirada de la justicia terapéutica. Y tercero, que los programas de supervisión intensiva, como es este final de estos 61, no pueden ser programas masivos. Tienen que ser esas intervenciones, porque nosotros tenemos que también cuidar los recursos humanos, cuidar los recursos del Estado. Esos 61 necesitan de una supervisión súper intensa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tienen red, no tienen familia, no tienen domicilio,
tienen una situación de vulnerabilidad mucho más grande que la masa de 400 que nosotros identificamos como delito asociado al consumo. Las mujeres, por ejemplo, o mujeres con hijos, mujeres embarazadas, ahora van a ver algunas fotos. Entonces, estos criterios son criterios que están fijados por, ustedes, como yo les dije al principio, estos programas se han llevado adelante en distintos lugares del mundo, en Latinoamérica, especialmente en México, en Chile, en Colombia ya comenzaron, en Perú también, pero hay programas muy exitosos en muchos países del mundo, pero hay estándares, estándares que todos debemos cumplir para que esto se trate de un Tribunal de Tratamiento de Drogas hecho y derecho, ¿no? Que ahora los vamos a ver. Por eso van a entender bien, cuando veamos los estándares, van a entender bien el tema de la elegibilidad. Las fases del programa. El programa empieza con una doble intervención, una entrevista que hace un equipo interdisciplinario, que son en general psicólogo y trabajador social, con la posibilidad de convocar a la médica de nuestro equipo en caso de que se requiera o que haya alguna situación que nos parezca que es de emergencia. Esa entrevista es una entrevista que cuenta de 2 pasos. Se aplica la entrevista ASIST, que es una entrevista que está homologada por la Organización Mundial de la Salud, y lo que hace la CIST es medir qué sustancias la persona consume, con qué periodicidad y si hay policonsumo. Les diría que los 61 casos que llegaron al tratamiento intensivo, en casi todos había policonsumo. Alcohol combinado con otras sustancias o más de una sustancia, cuidado porque voy a hacer una tragedia. Bueno, y después agregamos nosotros una entrevista abierta en donde vamos a dialogar acerca de todas las situaciones que estén vinculadas al consumo. Esto va a arrojar un resultado y este equipo nos va a indicar qué es lo que considera que deberíamos hacer, si pasarlo al programa con supervisión intensiva o si hay otras herramientas que podamos aplicar de menor intensidad. Ese diagnóstico lo va a confirmar una dupla de Cedronar, que es el ETIS, el equipo de tratamiento de Cedronar, de tratamiento interdisciplinario de Cedronar. Ellos van a tener una segunda entrevista con la persona y van a confirmar el diagnóstico. Y ahí van a aparecer las opciones tratamentales. Cedronar en esa entrevista empieza a pensar dónde, cómo. Ahí sacamos información. Por ejemplo, hay personas que necesitan un tratamiento y que quieren hacerlo en el ámbito de su barrio. Hay otros que dicen, no, a mí no me pueden ver entrar a un lugar de tratamiento porque me van a matar. Entonces tengo que ir a buscar otra alternativa. Hay algunos que la recomendación es residencial. Dicen, no, yo no puedo tratamiento residencial porque yo necesito trabajar porque soy es la única persona que se sostiene en mi familia. Entonces, bueno, empezamos a articular cómo podemos organizar esa realidad de vida para que la persona pueda efectivamente acudir al tratamiento. Luego de esto tenemos la reunión de incorporación o de ingreso. Y ahí ya sí vamos a estar todos reunidos, voy a estar yo, va a estar la defensa, el fiscal, la persona o la dupla que sigue el caso, porque tenemos los casos repartidos por duplas. Y vamos a darle la bienvenida. Yo le voy a explicar claramente de qué se trata el programa. Le voy a decir, bueno, vos tenías este resultado judicial, esta probation, suspensión de juicio a prueba, o esta condena en suspenso. Hemos tenido liberados también, personas que salían ya de cumplir su condena, pero tenían historias de consumo muy alta. Y ahora la propuesta es que hagamos este paréntesis y todas las reglas de conducta que se te hayan impuesto van a quedar suspendidas a resultas de que vos voluntariamente accedas a realizar el tratamiento. Si vos llevas adelante estas acciones en un tiempo prudencial que nosotros vamos a pactar, ya nada más te vamos a exigir y vamos a cerrar de esta manera tu causa. Esa sería la dinámica. En esta lógica, por supuesto que el fiscal y la defensa están de acuerdo, estamos los 3 de acuerdo. Es un mensaje muy potente, porque acá la defensa no está para justificar o para crear una hipótesis
de defensa y el fiscal para crear una hipótesis de acusación. Acá estamos haciendo una intervención integral no adversarial y armamos una estrategia, los tres juntos. Eso tiene mucho poder en el participante. El mensaje es un mensaje muy claro, no es un mensaje de yo te estoy defendiendo, podemos especular, vamos viendo qué pasa. No, 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 no. Acá los tres estamos diciendo lo mismo. Reuniones de seguimiento que se van a hacer más intensas al principio, se van a ir luego convirtiendo en reuniones más esporádicas. Y cuando yo le digo al participante, ¿sabes qué? Ahora no tenés que venir más cada 15 días o no tenés que venir más una vez por mes. Nos vemos en 2 meses porque tomaste buenas decisiones, porque hiciste las cosas bien. Bueno, eso es maravilloso, porque el programa está cargado de reconocimientos a los logros, cosas que en general en los tribunales no decimos. Entonces, si hay adherencia, si fue a terapia individual, si logró descomprimir una situación vincular familiar que estaba complicada, si logró luego comenzar, por ejemplo, con un trabajo o lograr la terminalidad educativa. Tuvimos muchos participantes que volvimos a incorporar para que lograran su terminalidad educativa o el aprendizaje de un oficio a medida que ya están consolidados en el tratamiento. Bueno, todos esos son logros importantísimos. Y también consideramos la recaída, porque la recaída forma parte del tratamiento. Es altamente probable que haya una recaída. Yo tuve que aprender también a no poner cara de, ¿no? Porque al principio, recaída, cara de, bueno, no, esto es normal. Trabajemos por qué. ¿Qué te pasó que tuviste, que no aguantaste y tuviste que ir a consumir otra vez? A ver, hablemos. ¿Qué pensás que fue lo que generó eso? ¿A quién viste? ¿Con quién? Aparecen los vínculos, aparecen un montón de cosas relativas a la historia de la persona que son en definitiva la historia de la persona con la sustancia, ¿no? ¿Por qué se relacionó con esa sustancia? Finalmente, el egreso es lo mejor. Ahora van a ver fotos del egreso. Pero el egreso es un momento emocionante, es un momento en que los participantes se llevan un certificado por haber concluido el programa. Tal vez es el primer certificado que obtuvieron en su vida de haber concluido algo. Simbólicamente tiene mucho poder porque es el reflejo del reconocimiento, ¿no? de que lo logró. Y queda abierta la puerta siempre, siempre, por siempre, para poder volver cuando necesiten. Y vuelven. Y eso es lo que más gratificación nos da. Vuelven a saludarnos, a preguntarnos cómo estamos, a pedirnos ayuda con algún trámite, a renovar la precaria, a que se queda sin lugar donde vivir. Entonces, ver qué podemos hacer nosotros para enlazarlo con algún dispositivo que nos ayude a encontrar un lugar donde vivir. Temas de salud, retomar una terapia individual. Hemos tenido casos que vienen y nos dicen, no, porque me separé o porque ya incorporan hábitos de salud mental y de salud física. De salud física. Estos programas ahorran mucho dinero al Estado porque ustedes vieron que se habla de la puerta giratoria carcelaria. Bueno, hablemos de la puerta giratoria de los sistemas de salud, de lo que gasta el Estado en las personas que llegan a distintos. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una costumbre muy saludable que es inculcar el concepto de médico de cabecera, cuál es tu hospital de cabecera. El consumo acarrea comorbilidades, porque siempre aparecen enfermedades asociadas al consumo. Entonces, toda esta construcción a veces tienen miedo de ir al médico porque los sistemas de salud muchas veces a las personas en consumo las ha rechazado. Entonces, nuestra médica Silvina, tenemos dos, pero Silvina es la que en general acompaña al participante a su primera cita con el médico si aparece una comorbilidad. Entonces se rompe un poco este esquema de temor, de me van a discriminar porque eso estoy en consumo, o de esa experiencia tal vez fallida de la puerta giratoria de salud. Bueno, los estándares, esto es importante. Yo igual no me voy a detener mucho en esto, pero sí decirles que estos son los estándares que generalmente se manejan para estos programas.
el perfil de los operadores que tienen que desear convertirse o querer convertirse en agentes de cambio. El Case Care Manager, que es en realidad en español es el gestor de caso. Nosotros tenemos un gestor de caso en el programa, es un rol fundamental porque es la persona que está en contacto 24/7 con los participantes. Las recaídas no ocurren los lunes a viernes de 7:30 a 1:30. El horario judicial, ¿no? Generalmente es el fin de semana, ¿no? Hay otra cosa. Entonces, bueno, tenemos que ofrecer ese servicio. Y nosotros tenemos a Gustavo, que no quiere abandonar su rol, es el corazón del programa, como le digo yo. Gustavo está en contacto por WhatsApp con todos los participantes y con todas las instituciones que están proveyendo los tratamientos. Entonces, los participantes le dan información a Gustavo que yo no sé, pasan cosas en ese vínculo. Y Gustavo transmite lo que sabe que tiene que transmitir, pero hay una relación de acompañar desde el tribunal. Entonces pueden escribir a cualquier hora. Yo ya lo quise hacer descansar, lo quise hacer tomar vacaciones, que cambie a otra persona. Él no quiere largar el programa, es lo que más le gusta. Siempre hablo de él porque la verdad es que cuando uno entiende el rol del gestor de caso, que el gestor de caso reúne o enlaza todo, enlaza el tribunal, los operadores del tribunal, los servicios, la agenda, es el que arma la agenda de audiencias, por ejemplo, el que contacta a los participantes para saber si pueden venir a las audiencias. Todo ese trabajo es un trabajo que hay que hacerlo muy bien y además es el que acompaña a las necesidades. La inmediación procesal, la interdisciplina, hay programas que hacen audiencias grupales. En México yo vi, por ejemplo, muchas audiencias grupales. Nosotros intentamos agrupar ciertos casos, pero nos dimos cuenta que las audiencias individuales funcionan mejor que ninguna otra. Porque la persona, está bien, nuestros participantes se encuentran en la mesa de entradas, charlan, llega uno nuevo y le cuenta el otro que está por egresar, o sea, se genera, hay una sinergia interesante. Ya todos saben que es los jueves, pero hay algo de lo que necesita en la individualidad la persona. Y muchas veces cuentan algo que es sensible, que es algo que les pasó, que ya como nosotros tenemos un vínculo, las personas hablan espontáneamente, muchos nos cuentan. De hecho, yo la primera pregunta que hago es una pregunta abierta. ¿Cómo estuviste estos días que no nos vimos? Y la persona trae a la audiencia lo que quiere contar. Y sobre eso trabajamos. A pesar de que a veces tenemos información de cosas que pasaron, pero nosotros trabajamos con ese lazo, ese vínculo, y es un vínculo de respeto también. Yo no le digo, ah, sí que estuviste, mirá que me enteré, ¿eh? Bueno, no. No tiene propósito esto para lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y eso saben por qué pasa? Porque yo aprendí de las psicólogas. A mí también me observa el equipo y me enseñó cómo llevar adelante estas conversaciones, ¿no? O sea, la pregunta abierta, la motivación, todo eso se aprende, pero uno lo tiene que querer aprender. Yo no nací sabiendo esto, porque cuando sos jueza de la jueza comuncita, eh, los roles son distintos. Bueno, los contratos conductuales, las instituciones de tratamiento, las redes de apoyo. La familia a veces es necesaria, viene, puede venir a la audiencia, a veces no. A veces tengo madres, ¿no? Con un nivel de intensidad preocupante, entonces le digo, no, mire, este es el espacio de su hijo, vaya, tranquila, después charlamos, ¿no? O sea, hay que leer un poco el asunto, cómo es el mapa de situación. A veces sirve que esté la familia, a veces no es lo mejor. Bueno, hay que ir pensando. A veces viene el operador de tratamiento, acompaña. Pepe, el padre Pepe estaba en audiencia acompañando cuando tenía su dispositivo en, ¿cómo se llama? José León Suárez. En el dispositivo de Suárez, ahí, por ejemplo, él muchas veces se sentaba en las audiencias al lado de los participantes, sobre todo en la época de la pandemia. Redes de apoyo, servicios de integración social, reuniones interinstitucionales, como ya les conté, para ir renovando qué necesitamos, dónde estamos flojos, con qué instituciones estamos trabajando mejor. Y la eliminación del antecedente, que esto pasa en casi todos los programas,
Casi todos los programas en el mundo eliminan el antecedente penal. Nosotros en los casos de condena en suspenso no podemos. Los casos de condenas les queda el registro de 10 años, que es una barbaridad. Pero en el caso de la suspensión de juicio a prueba, sí, porque la tenemos por cumplida. Eh, bueno, ahí va. Espérenme un poco, se me descontroló esto. No, está bien. Pensé que venían las del juez Marlowe. Sí, ahí esta vez no estaba mal. El juez Marlowe es un juez muy estudioso de estos modelos, un juez norteamericano, y él estableció también estándares para estos programas. Y yo puse al lado, en color, cuáles son las instancias de exigencia de los requisitos que pide el juez Marlowe que cumplimos y cuáles no, y ahora yo les voy a explicar por qué no. Sí tomamos para la supervisión intensiva casos de alto riesgo y participantes con serias necesidades. Audiencias en promedio cada 2 semanas, sí. 3 a 7 minutos de interacción con el tribunal, más puse al lado, porque nuestras audiencias en promedio duran 30 minutos. Ese es el promedio general. Puede ser que haya algunas más cortas, otras más largas, pero nunca de 3 a 7 minutos. En 3 minutos le pregunto qué estuvo haciendo estos días y ya está, ya se los consumió. Testeos aleatorios de drogas y alcohol 2 veces por semana. Esto se usa en muchos países. Nosotros no lo hacemos. ¿Saben por qué no lo hacemos? Primero porque acá en Argentina ya prácticamente no se utiliza como método como técnica, exacto, hablamos de reducción de riesgos, reducción de daños, ya eso no se utiliza. Exacto, genera desconfianza. Pero pasa algo que es maravilloso. Cuando hay recaída, entran, sí, dice Jimena, consumí. Es lo primero que te dicen. Si uno genera el vínculo como corresponde, saben que esto es una posibilidad, que no es que yo voy a hacer cualquier otra cosa terrible porque haya habido una recaída. Em, Además, los testeos son muy caros. Ese es otro elemento a considerar. No tiene mucho sentido. Ya les diría que en la mayoría de los lugares están, en Argentina ya no se usan y en otros países están en tendencia a dejar de utilizar. Intervenciones con duración de entre 14 y 18 meses, sí, el promedio de permanencia de los participantes en el programa es de 18 meses. Nosotros tenemos siempre un abanico que va entre 15 y 20 participantes en acción, o sea, ese es el número de supervisiones intensivas que tenemos, más allá de los otros casos, como yo les decía, que se van trabajando de una manera menos intensiva, pero también bajo estos parámetros. Asistencia terapéutica semanal, al menos una vez por semana debe recibir el participante terapia, algún tipo de terapia. En casi todos los casos tenemos mucho más que una vez por semana. Y algunos casos que ya avanzaron tienen una terapia individual porque quedan con ese acompañamiento de terapia individual después de haber tenido un tratamiento intensivo. Los primeros en general son los primeros 3, 4 meses. Después vamos aflojando, ¿no? Tratamientos que contemplen medicación de sustitución tenemos, por suerte en Argentina tenemos algo muy a favor, que tenemos salud pública y educación pública, que son dos herramientas de integración social claves. Me hace así más o menos, pero yo vi como una jueza en México firmaba un pagaré, ella, para poder internar a una persona en un dispositivo residencial. Entonces, cuando yo veía eso, decía, ¿cómo en Argentina esto no va a funcionar si nosotros tenemos un sistema de salud pública, ¿no? Y tenemos un sistema de becas y por supuesto que la sábana es corta, ya sabemos todos los problemas que hay, pero si uno ve que funciona un modelo así en lugares donde no existe la salud pública, ¿cómo no podía funcionar esto acá? Muchos reconocimientos de baja importancia. Esto es importantísimo, lo que yo les decía hace un rato. Lo que hizo bien hay que destacarlo, siempre, siempre, sobre todo en el cierre de la audiencia. Nosotros al final de la audiencia, después de que charlamos, que yo, hablamos del tratamiento, el fiscal dice, ¿no?
unas palabras, dice, bueno, cómo pretende continuar, qué pequeño contrato conductual hacemos, en cuánto tiempo nos volvemos a ver. La defensa acompaña, hace una reflexión y el cierre, como digo yo, es un momento sagrado. Es el momento en el que yo le hablo al participante, fijo, nos miramos bien a los ojos y le digo, esto estuvo fantástico, esto estuvo bien, esto estuvo más o menos y acá tenemos que reforzar. Y ahí hay un vínculo, ahí hay un lazo, es un momento de conexión. Es un momento de reconocimiento, de planificación, de acción. Tiene que ser muy, muy claro, con palabras claras, con lenguaje sencillo, con ideas muy, muy, muy claras del qué, cómo vamos a continuar. Y ese es un momento muy importante en la audiencia. Bueno, la preaudiencia es el momento en el que nosotros charlamos, hacemos una revisión de cómo van los casos. Siempre se hace antes de las audiencias. Entonces ahí tenemos información, a veces nos avisan algo de la institución donde se está haciendo el tratamiento. Ahí armamos la estrategia. La preaudiencia es la clave, porque decimos, bueno, ¿cómo seguimos por acá? ¿Qué es lo que le vamos a pedir que haga? ¿Qué es lo que le vamos a reconocer? Les dejo la información, igual les va a quedar la presentación a disposición, pero yo quería que estuviera toda la información bien puesta. Las características del gestor de caso, que ya se las conté, hablar con lenguaje claro, en el caso nuestro es un operador del juzgado que es abogado, está desde el inicio, identifica casos posibles para sumar al programa también, porque él es un operador que lleva adelante casos de condena en suspenso, diseñar los medios de comunicación abiertos a los participantes. Hay que preguntarle al participante cómo se quiere comunicar con el tribunal. ¿Querés que te contactemos por WhatsApp? ¿Querés que te llamemos por teléfono? No tenés celular, porque la gente que está a veces en consumo, ¿qué pasa? Lo primero que, celular. Entonces nos comunicamos a través de la institución de tratamiento, o con un familiar, o con un amigo, o con la vecina. Existen todas las alternativas, son posibles. Capacitar en lenguaje claro y está presente el gestor de caso en todas las audiencias. Hay que tener cuidado con el acotamiento, que es lo que yo les decía hace un rato. Es muy importante que tenga relación fluida con todos los actores que están involucrados. Es una parte esencial. Bueno, tuvimos problemas en la implementación como todo el mundo, porque esto imagínense que cuando uno empieza algo de cero, nada es tan sencillo, pero bueno, tuvimos alguna resistencia a algunos operadores, las reformas lentas, nosotros trabajamos por suerte con esta posibilidad de armar este protocolo de esta forma, porque una reforma legal, por ejemplo, en México, este tipo de programas están en la ley de ejecución penal ya y en el Código Procesal de 2016. Imagínense si acá nosotros vamos a lograr una incorporación legislativa. Entonces, es muy difícil. Así que había que buscar la forma. Esa es otra de las sugerencias que hace la justicia terapéutica. La justicia terapéutica dice que hay que buscar los intersticios que nos deja la ley para poder hacer las intervenciones terapéuticas y restaurativas. Y es totalmente cierto. A veces no necesitamos cambiar la ley. Podemos hacer un montón de cosas sin necesidad de cambiar la ley. Bueno, presupuesto nunca tuvimos. Los que trabajamos somos todos operadores regulares de nuestros respectivos lugares, ¿eh? Pregunta. Bien, ¿alguien que quiere preguntar algo? Sí. ¿Se escucha o quieren que le llevemos al micrófono? ¿Sí? Párate. Sí, el botoncito en verde. Ahora sí. Y están atravesando un proceso de salud mental, ¿no es cierto? Siempre repercute en contra de lo que nosotros planteamos como objetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo que hablabas recién, me hacía acordar hace unos días, una persona que está transitando por nuestros dispositivos nos llama a la noche
porque durante la mañana tuvo que ir a una audiencia en la justicia y durante la noche Angustia un quedó montón eso. angustiado, destruido, mal y tuvo una recaída. Entonces me daba a pensar que como está dada la cosa, esta propuesta, ¿no? Sería como humanizar un poco el sistema o que esté acorde, medianamente se acomode a las necesidades reales de las personas, porque hasta como se viene dando, el sistema judicial y penal siempre está jugando en contra de lo que nosotros planteamos en los procesos de salud mental o de Por, recuperación de alguna de las cuestiones básicas para la vida, digamos. por eso es tan Eh, importante escuchar a los equipos tratamentales. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando empieza el tratamiento, hay un tiempo que la persona necesita ubicarse, ¿no? Tomar las actividades diarias de los centros, conocer con quién va a convivir, porque está en el marco de un tratamiento residencial. Entonces nosotros, por ejemplo, al principio siempre para hacer la primera audiencia, después que la persona comienza el tratamiento, coordinamos con el equipo de tratamiento. ¿Te parece que este sea el momento? Así como también cuando la cosa está por derrapar y aún todavía no tenemos no nos toca hacer la audiencia, el equipo de tratamiento nos llama y nos dice, che, mirá que está complicado el tema, quiere abandonar o bueno, apareció tal persona, la expareja, que entonces le ofrece que vaya a vivir, ¿por qué no? Bueno, listo, activamos una audiencia. Yo creo que el problema que tenemos, te voy a hablar con total honestidad, hay un desconocimiento tan grande por parte de los operadores judiciales de cómo funciona el consumo en una persona. Hay tanto desconocimiento. Yo reconozco que aprendí muchísimo, pero aprendí de los profesionales con los que fuimos trabajando diariamente, construyendo, aprendí muchísimas cosas que yo no sabía. Y había trabajado en la justicia federal toda mi vida. Había trabajado en la Fiscalía Federal, con los delitos no desfederalizados, o sea, con las famosas medidas de seguridad curativa y educativa. Tenemos una ley, la ley 27377 es una ley que ya es vieja, perdón, 23737. Es una ley que ya es muy vieja, que tiene un modelo de medida que ni siquiera contempla la voluntariedad. Hoy todo el mundo sabe que la persona que no desea hacer tratamiento, si no trabajas lo que precede, que es la motivación para el tratamiento, problematizar el consumo, no vas a llegar nunca a que lleve adelante un tratamiento exitoso por más que haya una orden judicial. Entonces, yo creo que avanzó todo, avanzaron las neurociencias, avanzó la inteligencia artificial, todo avanza. Lo que no avanza es el operador judicial que tiene que entender sobre qué temas se tiene que capacitar. Sobre todo los que trabajamos en justicia penal, en la justicia de familia, las justicias que se involucran en lo relacional. Tenés que entender este fenómeno, porque es un fenómeno, es lo mismo que el fenómeno de la violencia en todas sus expresiones, la violencia de género, como sea, los círculos de la violencia. Bueno, si todos tuvimos que salir a capacitarnos sobre ciertos temas, este es un tema fundamental para entender, porque si no, no tiene sentido para nada la intervención ni nuestra labor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, otra pregunta? Sí, bien, muy bien. Allá, después vos, después, sí, dale. Sí. El porcentaje de mujeres, ahora vas a ver algunas fotos de mujeres, se replica exactamente el porcentaje en las cifras nacionales de delito. Ustedes saben que Argentina no tiene un porcentaje alto. En Latinoamérica en general es entre el 10 y el 9% de mujeres que cometen delito dentro de los sistemas. Nosotros tenemos un 4% de delito cometido por mujeres. Se replica ese 4%. O sea, es la misma cifra. También tuvimos personas con identidad de género no binaria. También hemos tenido. Que esa es la nueva denominación, ¿saben, no? No decimos LGBT, identidad de género no binaria. Vos, sí, el gestor de caso.
Los contratos, pequeños contratos, muy bien. No, 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 es el tribunal. Por todos los jueves nosotros tenemos audiencias del programa. En un mismo día podemos ver 8 o 10 participantes. ¿Sí? Sí, sí. Es un jefe de despacho de mi juzgado. Podría ser, el gestor de caso puede pertenecer a cualquier organización. O sea, podríamos haber tenido un gestor de caso de Cedronar, podríamos haber tenido un gestor de caso del equipo interdisciplinario de ejecución, podríamos haber tenido... El gestor de caso es donde vos encuentres que esa figura reúne estas características particulares que tiene que tener, puede ser el gestor de caso. ¿Quién más quería preguntar algo? Vos, después vos. Convencer al juez, a los fiscales para que puedan entender que esa persona, si no se cura, va a seguir cometiendo delitos porque el consumo que tenemos en Rosario es de crack y el crack es tan adictivo que van a salir a cometerlo porque necesitan drogarse. Y estuve viendo una película que es como un documental que se llama Heroínas. Heroína y la S entre paréntesis porque las protagonistas es una bombera, una jueza y después todo el equipo. Y es lo que trataban es el tribunal de drogas, donde era específico, porque la jueza me encantó y me emocionó, porque tanto la jueza como la fiscal, la trabajadora social que también estaba participando, conocían y le preguntaba, como vos decías recién, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? O sea que venían haciendo un seguimiento. Nosotros nos encontramos con la dura realidad de que los pibes adictos entran y quedan, por ejemplo, detenidos y no lo ve ningún tipo de médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, absolutamente nadie, pasado meses. Entonces, vemos una realidad muy difícil porque a nuestras asociaciones, de muchos de los compañeros que están acá, llegan los chicos destruidos y nosotros tenemos que hacer que estos chicos puedan entender que hay otra forma de vida. Y para nosotros que haya un tribunal de drogas con las características que estás diciendo en nuestra provincia sería realmente una herramienta muy importante para poder completar el camino que estamos haciendo las organizaciones con los chicos que tienen esta problemática. Y diciendo también, tengo que decir que las mujeres están en una desventaja Total. total. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, cuando yo hablaba de las dificultades, hay una diapositiva que habla de la situación de las mujeres. La problemática de las mujeres es muy, muy compleja porque em, hay otros conflictos que están relacionados, que están asociados a las historias de vida de las mujeres. El cuidado, qué grande, Gustavo, mira. Hola, Gustavo. Y ahí está Germán también. Yo no veo de lejos, pero los contornos se los veo. Ahí está Gustavo. Con Gustavo Señana hicimos todo este camino con Cedronar de apoyo total en poder avanzar en la expansión. Así que me alegra mucho de que esté acá también. Bueno, no, le estaba diciendo que las mujeres tienen una complejidad muchísimo más grande, principalmente porque las historias que nos ha tocado compartir a nosotros, hay situaciones de cuidado de hijos, hay hijos
separados de sus mamás por su situación de consumo. Bueno, en este momento en el programa tenemos 2 bebés, ahora van a ver las fotos. Ver una madre que pudo transitar el embarazo sin consumo y que pudo tener su bebé durante el programa, para nosotros son experiencias realmente desde lo humano muy trascendentes. Mamás que a lo mejor tenían otros hijos que no habían podido maternar por el consumo. La verdad es que en ese aspecto, bueno, ustedes saben que hay políticas públicas diferenciadas para justamente fomentar que haya tratamiento y que haya lugares de tratamiento específicos para mujeres. De hecho, Cedronar, si no me equivoco, que Gustavo me corrija, que es el que tiene los números en la cabeza, pero Cedronar paga, ¿no? Un canon superior, si no era el doble en algún momento, a las instituciones, no sé ahora cómo es. Pero en una época era el doble si a la institución recibía una mujer. Esas son políticas diferenciadas, pues no había lugares que recibieran mujeres con hijos. Estuvimos visitando hace un tiempito, bueno, un hogar en la provincia de Buenos Aires que recibe mamás con hijos y mamás que están con una medida de abrigo separadas de sus hijos, con todo un abordaje integral para la problemática de esas mujeres, que es realmente muy traumática. Imagínense si el consumo está relacionado a un dolor. em, Exactamente, entender o decodificar judicialmente esa decisión es una cosa terrible. Entonces, bueno, ¿cuánto más se necesita que haya acompañamiento, terapia, contención, comprensión de lo que pasa en los procedimientos judiciales? Esas son medidas, las medidas de abrigo, ustedes saben que son de la justicia civil, no de la justicia penal, pero bueno, todas esas mujeres conviviendo juntas, pudiendo hablar de sus problemas, con terapias apropiadas, bueno, realmente eso da muchísima, muchísima esperanza, por lo menos. Bueno, lo positivo, yo siempre destaco la alta calidad de los profesionales. La verdad es que nosotros tenemos profesionales en Argentina completamente formados, y ni hablar del equipo de Cedronar que nos acompaña. El nivel de calificación, tanto de el área de salud mental como en lo organizativo, porque conocen cada institución, sabemos nosotros con quién articular. O sea, hay un compromiso territorial también por parte de esos operadores que trabajan con nosotros en el programa muy grande, que es lo que hace que tengamos éxito. Porque si nosotros no supiéramos realmente cuáles son los lugares apropiados para cada perfil, hay ajustes tratamentales, hay programas que no contemplan esto. Nosotros, si la persona vemos que no arranca o no se siente a gusto, bueno, hay que buscar otra alternativa, se busca otra alternativa. El ajuste tratamental es clave porque a nosotros nos ha pasado, supongo yo que muchos de ustedes alguna vez habrán hecho terapia y dicen que con este terapeuta no me enganché. Bueno, esto es lo mismo. Hay que ver cómo uno construye eso, y el tribunal tiene que ser permeable a escuchar eso. Bueno, y lo que quisiera llegar, acá estaba lo de las mujeres, que ya lo hablamos. Y bueno, decir que no tenemos presupuesto, que nunca tuvimos presupuesto adicional nadie, ninguno, y que tomamos evidencia desde el primer día. Y bueno, acá viene la parte linda que yo les quería mostrar. ¿Qué pasó? Ah, faltaba usted. Una consultita. Sí, sí, Dos perdón. preguntitas o dos consultas en todo Sí. caso. ¿Este programa se implementó en todo el país o en algunas provincias? Este programa, durante estos últimos 7 años, este es el 7º año, está funcionando en la Justicia Nacional de Capital Federal, para todos los delitos comunes cometidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que no lo tenemos en Santa Fe. Todavía no, pero eso no quiere decir, ¿no, Gustavo? Mi amigo Gustavo Señana. Gustavo Señana, todavía no lo tenemos en Santa Fe, pero no quiere decir que no se pueda tener, ¿no? No, obvio, pero hay que remar. Evidentemente el dulce de leche. Se puede, lo importante es que nosotros tenemos evidencia
y que hay una expresión de ambos ministerios, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, que reconocieron que esa evidencia fue positiva y que insta a fortalecer los modelos de justicia provinciales con este tipo de programas, con apoyo institucional. Por supuesto que esto lleva su tiempo, hay que formar a las personas, hay que buscar los perfiles, hay que organizar a los servicios del lugar para que conozcan de qué se trata, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Estaría genial que se Yo creo que pudiera se va a ya empezar o que, digamos, la sociedad podría ser parte de este comienzo o este pedido. Por supuesto Segundo, en este plan, en Sí. esta justicia terapéutica, que sí. entran todos los que cometen delito bajo consumo. No, entran las personas que por criterio de elegibilidad, con esta medida, que ya hay una medida alternativa predispuesta o dispuesta con anterioridad, están en condiciones de transitar un programa o un tratamiento. Perfecto. Que no es lo mismo que decir todos, porque puede haber gente que no quiera, la voluntariedad es el primer Bueno, elemento. pero se constata o se... El tipo de delito, nosotros ahora en el protocolo hay una palabra que es delito menores, delitos leves, delitos que yo no puedo expresarme en ese sentido porque con nosotros hemos trabajado, por ejemplo, delitos de violencia de género, que no son delitos menores desde mi perspectiva, con resultados muy satisfactorios. No. Esto, intramuro es otra conversación, que si quiere otro día la tenemos, porque hay una deuda muy grande con el trabajo del consumo problemático intramuros. Bueno, entonces, si quiere después lo charlamos, pero yo soy operadora tengo 1000 detenidos a disposición, así que podemos hablar un rato largo respecto de lo que pasa intramuros con las personas con consumo y por qué las personas intramuros consumen. Creo que cuando empecé a hablar dije unas cuantas cosas que ustedes pueden relacionar fácilmente con la necesidad de consumir cuando alguien está en una situación límite, ¿no? No podemos creer que porque decimos que no, no va a pasar. Bueno, esto es un reconocimiento. Este es un participante que todas las veces venía al juzgado, al tribunal, vestido de River. Él venía vestido de River, a full. Y resulta que yo en el juzgado tenía un caso de un exjugador de River, no voy a decir el nombre, pero ustedes se van a dar cuenta quién es. Había tenido problemas de consumo, un jugador de River muy famoso, exacto, y tenía una probation. Entonces un día lo llamé y le digo, che, mira, yo tengo este programa. La verdad que en vez de ir al Socorro, a Cáritas, ¿no querés venir o a doblar ropa? Va un montón de gente a Cáritas, al Socorro. ¿No querés venir a ayudarme un poquito con el programa de justicia terapéutica? Porque tengo un participante que viene todo el tiempo vestido de River, le queremos hacer un reconocimiento. Bueno, ¿y qué pasó? Llegó a su audiencia y en el juzgado estaba este jugador de River con, bueno, se imaginan, estuvieron 3 horas reunidos. Después de eso le prometió que si egresaba iba a ir con él a la cancha. Y egresó y fue con él a la cancha. Pasó todo. Así que bueno, hermosa la historia de uniendo casos, es esa historia. Bueno, esta es una audiencia, un día normal. Ahí la que está con el bebito Gael en brazos es la psicóloga. Ese bebé nació, su mamá transitó el programa y hacíamos las audiencias virtuales al principio y un día nos dijo, bueno, ya tengo ganas de volver a ir al tribunal, que eso es la versatilidad también que nos da saber cómo es la situación. A veces cuando la persona está en un dispositivo residencial hacemos las audiencias virtuales para que no tenga que salir, porque todavía hay ciertos riesgos. Bueno, el caso de la maternidad es otro elemento a considerar. Y bueno, ahí vino Gael por primera vez, así que ahí está en brazos de Eugenia. María Belén se llama la mamá. Abajo tenemos un egreso de una historia también tremenda. Esta mamá no tenía vínculo con sus 3 hijas, estaban con consumo de Paco en situación de calle. Logramos la revinculación familiar y mientras que estábamos
transitando el programa, la nena mayor de ella se enfermó de leucemia y ella se ocupó de todos los cuidados. El papá se ocupaba de las otras dos nenas y ella pudo, con el tratamiento y acompañar todas las situaciones que hizo todo el tratamiento de la nena, con aislamiento, etcétera, etcétera. Por suerte ahora ya está bien. Nosotros la seguimos viendo, pero ya está egresada. Eso que tiene en la mano es su sobreseimiento. Y allá tenemos una foto de unas reuniones que hacemos periódicas con los lugares de tratamiento, los centros de tratamiento. Cada tanto invitamos a las instituciones con las que trabajamos más habitualmente. Más que nada también porque la salud tiene que confiar en la justicia y la justicia tiene que confiar en la salud. Y sabemos que hay una desconfianza muy grande mutua, ¿no? Por distintas razones. Entonces, este tipo de acciones acerca, hace que todos nos conozcamos, que todos tengamos nuestros celulares. Trabajamos también con los hospitales de referencia en toxicología. Por ejemplo, nosotros tenemos un vínculo bastante estrecho en Buenos Aires con el Hospital Fernández, con el Hospital Ramos Mejía, que es el hospital zonal que nos toca por el lugar de asiento del juzgado. Entonces, bueno, eso también es muy importante para poder responder a estos casos, ¿no? Porque a veces necesitamos realmente de una institución de otro nivel sanitaria. Entonces, bueno, para que sepan de qué se trata, por qué pedimos que reciban los participantes. Esta es una escena habitual, ahí, bueno, ahí tenemos otro bebé. Este día era un día que teníamos muchas audiencias, entonces estaban distintos referentes, psicólogos, trabajadores sociales, va pasando cada participante y el referente que le corresponde ya está en la sala. Este es el fiscal, que se le ve acá. Este es el fiscal, ella es la defensora. Y después, bueno, son todas referentes, el equipo de Cedronar. Acá está Eugenia, Jorgelina. Y acá está sentada junto a Luna, que es la mamá que tiene su bebé en brazos. Están sentadas las dos profesionales del centro de tratamiento que la acompañan, que en este día estaban con ella. Bueno, acá tenemos un participante que se fue a vivir a otro lado, lejos de Buenos Aires, pero le mandamos su certificado, terminó las audiencias en forma virtual y nos mandó la foto con el certificado de egreso. Por eso digo que son los momentos más lindos. Bueno, ahí fotos de audiencias, ahí está el otro bebé. Esta es una visita que hicimos al Centro de Mujeres, que yo fui, eso es otra cosa también muy buena que nosotros podemos tener como iniciativa, que es que en los lugares de tratamiento nos conozcan a los operadores de justicia. Así que generalmente con el fiscal y con la defensora, cuando podemos, nos acercamos a los distintos lugares para conversar con los operadores, vamos en general con el equipo Cedronar, que es el equipo que tiene los convenios con los lugares de tratamiento, y hacemos estas visitas que son súper positivas desde mi perspectiva. Acá hablamos, este es el lugar que yo les comentaba que recibe mujeres y que había mujeres que tenían los niños con medida de abrigo, ¿no? Sí, sí, es totalmente. Sí, las prácticas restaurativas están a la orden del día. Lo que pasa es que nosotros decimos, yo soy muy, aplico justicia restaurativa en el juzgado. Nosotros decimos que son prácticas parcialmente restaurativas porque en general la víctima no va a estar presente, pero sí la comunidad. O sea, la comunidad está totalmente presente en el trabajo que se hace en las audiencias. O sea, sin sentido de comunidad no hay posibilidad hoy, incluso desde el punto de vista tratamental, ¿no? Las personas empiezan a entender que no están solas, que forman parte de una comunidad, cuáles son sus referentes, así que sí, se trabaja mucho desde lo restaurativo. Y bueno, obviamente desde la perspectiva del delito, pero no, yo vuelvo a lo que dije al principio, no desde lo retrospectivo, sino desde lo prospectivo, o sea, hacia adelante, porque hay que salir de ese estado permanente de delito. No, de ese concepto de que yo estoy estancado acá y que la justicia me ve con la etiqueta en la frente y que vos sos el delincuente.
Si no, no hay, incluso desde la transformación conductual que uno espera, tiene que estar el mensaje planteado de otra manera. Bueno, este es otro egreso, este es otro caso de Juan Manuel. Juan Manuel, que estaba también en situación de calle y que se revinculó con su pareja y sus nenas. El día del egreso vinieron las nenas. Estamos en tiempo. Recontra. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está Luna con su bebé. No se va a escuchar el testimonio. Este es el final. Básicamente porque no sabía vivir bien. ¿No? Y nada, rico, emocionada, porque se me quedan un montón de emociones. Pero sí, vos no sos emocionada. Y bueno, no, el sentimiento que tengo ahora es bueno, felicidad y de gratitud hacia todos, ¿no? Por ayudarme básicamente a crecer y a poder, porque ahora me siento totalmente diferente, ¿no? Parar del otro lado, maternando de nuevo y poder disfrutar de la maternidad, disfrutarlo a Mateo, como no pude hacerlo con Gael, ¿no? Porque bueno, era chica y tenía otras cosas, ¿no? Y ahora disfrutarlo